Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Y hoy, como siempre, les traigo un programa muy importante, muy entretenido para todos ustedes. Me encuentro por acá con un gran amigo que nos va a hablar sobre un tema laboral muy importante, algo que está a la vanguardia de la tecnología a día de hoy. Y este tema es la impresión 3D. Su nombre es Bart y ya tiene unos cuantos años de estar ahí en el mundo de la impresión 3D, que es un mundo que está punteando el tema de la tecnología actualmente, y es un tema que se habla poco, que poco conocemos de él, cómo funciona, cómo es que estas máquinas pueden brindarnos diferentes objetos, hasta un vaso como el que tenemos por acá, entre muchas otras cosas. Así que vamos a traerlo acá para que nos cuente un poco cómo funciona el mundo de la impresión 3D, cómo la podemos emplear y si es una buena opción laboral para el día de hoy. Hola Bar, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buenas, Rodia. Muchas gracias por invitarme y no sé, empieza tú preguntando lo que quieras. Bueno, Bar, cuéntame, ¿cómo iniciaste tú en el mundo de la impresión 3D? ¿Cómo terminaste ahí metido? Pues todo empezó por mis estudios. Yo empecé a estudiar el tema de hacer esculturas en piedra, picando piedra, y la verdad que cuando estaba haciendo mis esculturas o mis cosas, pues se me dañaba la muñeca, se me abría la muñeca. Entonces pues decidí optar a buscar una máquina que me pudiera solventar el problema. Entonces, ¿cómo hacer esculturas? Pues dije, bueno, pues una máquina que en vez de en piedra, pues me la haga en otros materiales, pero bueno, buscar una alternativa. Entonces, sí, buscando esa alternativa, empecé a aprender cómo funcionaban estas tecnologías, cómo funcionaban las máquinas, y poco a poco pues fui entendiendo y aplicando pues los conocimientos que yo traía de un sector, aplicándolos en otro. Entonces, poco a poco fui utilizando las máquinas. Empezaste como a fusionar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Eso es. Yo traía unos conocimientos y como todo el mundo que entra en el 3D, pues trae sus conocimientos o su bagaje, pues de su lado, donde haya traído su lado académico, mejor dicho, y lo aplicaba en esta tecnología. Los ingenieros mecánicos pues lo traen de una forma, la parte artística viene de otra, pues cada uno aplicaba, los arqueólogos lo traen de otra manera. Entonces yo apliqué lo que yo sabía y a las necesidades que yo tenía. Y así poco a poco fui entrando en el sector. Muy bien. Cuéntanos, porque hay personas que no sabemos, entre ellas yo, cómo funcionan estas máquinas. Porque al yo hablar de una impresora se me viene a la mente lo que es un cartucho de impresión de la tinta tradicional. Vale. ¿De dónde sacan el producto para imprimir estas pues máquinas? Todo va a depender de la tecnología que estemos usando. Una tecnología normal y corriente, que es la FDM, que es la que más usa la gente en su casa, pues normalmente tiene bobinas pequeñitas de un hilo enrollado, ¿vale? De 250 gramos o de 1 kilo, más o menos, ¿vale? Luego hay medidas intermedias, pero bueno, normalmente es eso, un hilo de plástico que va enrolladito y que se mete dentro de la impresora, se funde a gran temperatura y como se van moviendo de diferentes ejes, van creando la geometría que tú quieres. Pero ya te digo, esta es la tecnología más sencilla. Luego hay otro tipo de tecnologías. Hay tecnologías de resina, ¿vale? Que lo que hacen es una primera capa, ¿vale? Donde tiene dibujado una geometría, donde no puede salir la luz, y cuando sale la luz sale por unos sitios muy concretos que van solidificando la pieza. Entonces poco a poco van sacando la pieza en resina. Pero también existen otras tecnologías, como D&D, por ejemplo, que es la que he estado trabajando estos últimos años, ¿vale? Que lo que hacen es un hilo metálico, ya sea acero, cobre, oro o cualquier otro material que se te pueda ocurrir, ¿vale? Pues lo que hacen es fundirlo. En mi caso, de la empresa en la que yo venía, pues por ejemplo, eran con unos láser que incidían en un mismo punto y lo que hacíamos era derretir ese hilo y poco a poco se va depositando y vas haciendo geometrías metálicas que pueden hacer cualquier tipo de cosas, como tú bien has comentado, ese vaso que en este caso era de cristal, pero que perfectamente se puede hacer de plástico, pero es que también se puede hacer de titanio. También se pueden hacer ¿sí? De oro, como decía. De oro, por ejemplo, o por ejemplo la empresa de Elon Musk, por ejemplo, hace cohetes para el espacio.
Entonces, pues también se puede. También. SpaceX hace cohetes Correcto. me imagino con enormes impresoras 3D. Una impresora mucho más grande, de un volumen mucho más grande que el que nosotros normalmente tenemos en nuestras casas, pero al final es lo mismo, son 3 ejes o 4 o 5 ejes moviéndose de forma sincronizada y trabajando de forma coordinada para darte al final esa geometría. Lo que cambia realmente es el producto en base a los materiales y diferentes términos, pero bueno, eso es un poco. Bueno, Bart, tengo entendido que las impresoras 3D van asociadas a algún tipo de software. ¿Necesariamente tienen que ser software de 3D? ¿Hay algún top, algún límite? Por ejemplo, si yo quiero crear una jarra y al otro día unos cucharones o algo, ¿puedo crearlo y mandarle las órdenes a las impresoras para que me lo fabriquen? Pues mira, respondiendo a tu pregunta, vale, sí que diré en un primer momento que las impresoras 3D normalmente lo que hacen es pequeñas producciones, ¿vale? O prototipados, más que producciones masivas. Sí que hay empresas muy concretas que se dedican a eso, pero no suele ser la tónica habitual, ¿vale? Dicho esto, ¿qué programas usamos? Pues usamos, por ejemplo, Inventor, SolidWorks o cualquiera de esta gama, CATIA, que nos permita crear geometrías. Pero una vez que tenemos la geometría que queremos imprimir, no vale de nada. ¿Por qué no vale de nada? Porque nosotros tenemos que traducirle al programa la geometría que tenemos a la máquina. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con un programa intermedio que es el laminador. Ese laminador lo que le explica a la máquina es cómo se tiene que ir moviendo capa a capa, ¿vale? Para crear la geometría que nosotros hemos querido. Entonces, ese laminador, que normalmente se llama slicer, existe uno que se llama Cura, existe Prusa Slicer y existen Simplify, existen muchos, ¿vale? Se hace como una especie de renderizado o algo así. Algo parecido. Lo que hace es laminar capa a capa la geometría, ¿vale? Y le va creado explicando a la máquina cómo se tiene que ir moviendo. Mira. Qué bien, qué bien. Es todo un proceso creativo. Eso es. Y la persona que maneja el software, da por hecho, tiene que saber manejar la máquina, o son dos trabajos independientes, o... Normalmente, ¿vale? Suele ser una empresa la que diseña, ¿vale? Y luego subcontratan a otra empresa para que les imprima, ¿vale? Entonces, la persona que tiene que imprimir la máquina, lo que tiene que entender es qué partes necesitan que mantengan la tolerancia, qué partes no necesitan que tengan ninguna tolerancia, dónde tiene que ir un soporte, que un soporte, para explicar a la gente que no sabe, es si yo voy a hacer una figura de mí mismo, ¿vale? Si yo tengo el brazo así levantado, este brazo no se va a imprimir. ¿Por qué? Porque está en el aire. Entonces necesitaríamos crear una geometría que le sostuviera el brazo para que no se caiga la figura, ¿vale? Que tenga un soporte mientras va construyendo. Eso es. Hacia arriba, ¿no? Correcto. Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas tú en este mundo que es un poco desconocido de la impresión 3D? Pues ya rondaré casi los 8 añitos, la verdad. Sí que es cierto que en los primeros años iba súper perdido, porque era un campo en el cual yo me encontraba totalmente desubicado, pero oye, poco a poco pues te va picando el gusanico, vas tocando un palo, vas tocando otro, luego vas descubriendo que, ostras, o sea, a lo mejor la parte técnica no te gusta tanto y vas más a la parte artística, y luego vuelves a retomar el mismo. Por ejemplo, en el campo de la impresión 3D puedes tocar muchos campos. Por ejemplo, puedes tocar tranquilamente el tema de usar un escáner, ¿vale? Para hacer ingeniería inversa y de una pieza en el cual tú no tienes el modelo 3D, recuperarla y ahora sí puedes imprimirla, ¿vale? Puedes hacer fotogrametría, por ejemplo, puedes hacer diseño 3D, puedes tocar muchas partes. Yo también he tocado la parte docente, ¿vale? He sido profesor y, por ejemplo, es algo que yo siempre he recomendado pues para los niños. ¿Por qué? Porque tocan muchas partes. Ah, mira qué bien. Y ayudan, es muy importante, ayudan a que el niño elija qué futuro quiere, porque se presenta a los 18 años en la universidad sin tener ni idea de qué quiere hacer. Sí. Sin embargo, ahí toca diseño, matemáticas, electrónica,
programación. Toca muchas ramas y el niño va eligiendo o va descartando las que no le gustan y de repente dice, pues esta me gusta. Entonces es una forma de que poco a poco vaya orientándose hacia el camino que le interesa. Sí, porque hoy en día a los niños les gusta mucho el mundo digital, de la electrónica, la informática, y entonces sería bueno incentivarlos a que tomen este camino que está bien interesante. Bueno, Bar, cuéntame un poco, en una empresa de impresión 3D, ¿qué clientes son los que puedo abarcar? ¿Qué trabajos puedo desempeñar? ¿Qué es lo que pide un cliente allí habitualmente? Pues a ver, un cliente depende mucho de cuál sea. No es lo mismo tu vecina, por decirlo así, o una gran empresa, ¿vale? Una gran empresa también depende de cuál. No es lo mismo que nos venga la Volkswagen, que la tenemos aquí en Pamplona, por ejemplo, y que te venga a hacerte un pedido de unas piezas en concreto, ¿vale? A que te venga una empresa de cine y que te pida que tú le hagas, por ejemplo, una corona o que le hagas cualquier otra cosa para el tema de la escenografía. Entonces, una armadura para un personaje o cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir. Yo que sé, un arqueólogo, por ejemplo, que te diga, vale, hemos encontrado esta pieza, pero la queremos tener digitalmente, porque luego la queremos meter en vídeos, la queremos meter en tal, pues ostras, tienes que escanearla y tienes que hacer un montón de trabajo. Entonces depende mucho de qué empresa tendrás que hacer un tipo de trabajos o de otros, y en qué sector te quieres especializar sobre todo. ¿Es muy costoso adquirir estos servicios de la impresión 3D? Pues a ver, esto es como todo. Depende de la tecnología, depende también de las horas, la cantidad de material, va a salirte a un precio más costoso o menos, ¿vale? Normalmente, pues la gente más campechana, por decirlo de alguna manera, usa las de plástico, ¿vale? Porque es la tecnología más rápida y más accesible. Más rápida me refiero a que es más fácil que puedan tener un acceso directo a ella para pedir un servicio. Pero también hay empresas que te pueden hacer piezas en metal, piezas de todo tipo. Por ejemplo, a la gente que le gusta trastear los motores de los coches y darle mayores prestaciones, hay gente que es capaz de diseñarse una pieza, pues por ejemplo un colector de un motor, y imprimirla en metal subcontratando a una empresa y a mejorar las prestaciones de su coche. Es que todo depende del cliente, y el cliente puede ser un mundo. Claro, depende de la necesidad del cliente. Claro. Me imagino que las impresoras 3D habrá desde una muy pequeña hasta inmensas para hacer ese tipo de artículos para la industria, ¿no? Correcto, hay de muchas dimensiones, puedes elegir entre un abanico inmenso, ¿vale? Es más, hay empresas que te las hacen a medida, ¿vale? Pero ya te digo, eso es con un coste bastante más elevado. Sí que hay impresoras que normalmente son de marcas chinas, que ya te vienen en unos kits preconfigurados, ¿vale? Las cuales tú tardas en montártela como media horita, una horita como mucho, y ya puedes estar imprimiendo rápidamente, ¿vale? A poco que ya tengas unos conceptos o que te veas unos vídeos en YouTube. Pero luego ya eso es como todo. Todo lo que te quieras complicar es todo lo que vas a tener. Todo lo que te quieras gastar, vamos. Eso es. El infinito es el mundo, o sea, es el tope. Bueno, y si yo aprendo a manejar todo este tema, controlo un poco y quiero lanzarme al mundo de ser autónomo, ¿crees tú que es rentable? ¿Podría hacerlo? Porque hay mucha gente que hoy en día igual está como mirando esta opción. A ver, yo antes que empezar de autónomo y directamente entrar a vender tus servicios, yo lo primero es lo que siempre voy a recomendar, es empieza de poco, sácate unos clientes poquito a poquito, vas haciendo tu pequeño negocio. Mucha gente ha empezado de esa manera, teniendo una impresora en casa, luego tiene 2, luego tiene 3, luego 4, y al final pues tiene una mini fábrica, digámoslo así, en su casa, en la cual ya empieza a dar unas rentabilidades bastante considerables dependiendo del tipo de clientes que tú vayas a tener, ¿vale? O que tengas o que adquieras, y en base a eso ya cuando ya tienes un nivel económico X, que no seré yo quien lo tenga que marcar, pues ya ahí optarás a coger y decir, vale, ahora me pongo de autónomo porque ya tengo la capacidad de poder cubrir todos los gastos, que a lo mejor no es la mejor forma y tal, pero bueno, es la que la mayoría de las personas optan a día de hoy. Vale, muy bien. ¿En qué materiales, recuérdame un poco, se puede imprimir? Tenemos ya como el metal, el plástico. Claro, tenemos de plásticos de 1000 tipos de maneras, ¿vale? Tenemos ABS, PLA, PG, y te puedo hacer una tira gigante, ¿vale? De tipos de plástico. También tenemos resinas con un millón de posibilidades. Resinas más rígidas, resinas flexibles,
resinas translúcidas, resinas no translúcidas, mil historias, ¿vale? Luego tenemos pues de metales también, es que hay un montón de abanicos y como empezamos a decirte nombres técnicos, créeme que en 2 horas no hemos terminado. No hemos terminado. Y yo como cliente, como sé todas estas cosas, pues llego yo a pedirte alguna pieza y ya a mí me ofrecen, mira, tengo estos materiales, esto te viene bien. Normalmente las empresas que se dedican a este tipo de servicios lo que te ofrecen es decirte, mira, antes que yo decirte, toma, este es el pack de lo que tú necesitas, ¿vale? Porque va a ser imposible que acierte. Entonces lo mejor que pueden hacer es decirte, ¿qué pieza necesitas? ¿Tienes el diseño? ¿No tienes el diseño? ¿Traes la pieza física y hay que pasártela a digital? Y a partir de ahí, ¿qué cantidad necesitas? ¿Y qué tipo de uso le vas a dar? Porque dependiendo del uso, a lo mejor con una pieceta de plástico barata te sale rápido y bien. Entonces que a lo mejor necesitas algo muy concreto, muy preciso para un avión, por tener un caso más extremo. Entonces necesitas unas precisiones y unas cosas muy concretas y las necesitas en metal y de X material. Entonces todo va a depender de qué tipo de uso le vayas a dar, si va a tener trabajos a tracción o lo que sea. Entonces primero es entender qué utilidad tiene la pieza, qué uso se le va a dar y a partir de ahí ofrecerte las diferentes líneas que puede abarcar. Me imagino que ya teniendo claras estas cualidades o necesidades tendrá un costo, ¿no? Diferente. Claro, normalmente el costo va, en el caso de las de FDM, que son las de plástico mayormente, ¿vale? Aunque bueno, hay otras tecnologías, van relacionados a el tiempo de impresión, el material, ¿vale? Y la mano de obra y diferentes factores que se van incluyendo ahí para darte un resultado final. Sin embargo, en las de metal, pues estamos hablando sobre todo de el coste del material, el kilovatio hora, ¿vale?, que necesitan para imprimir, ¿vale? No tienen nada que ver las de resina o las de plástico, que las puedes enchufar tú en tu casa tan normal, ¿vale? Con máquinas de un volumen mucho más grande o tecnologías mucho más avanzadas que a lo mejor necesitan una toma trifásica y que tienen otro tipo de servicio y otro tipo de utilidad. También he de decir que en base a la empresa esta última donde he estado trabajando en los 2 últimos años, te diré que el metal no es tan caro, ¿vale? Imprimir metal y imprimir plástico casi sale igual. A la par. A la par. La cuestión es que, por ejemplo, el metal te va a ser una pieza mucho más duradera, mucho tal, pero sin embargo luego necesita un postprocesado, un mecanizado, ¿vale?, en la mayoría de las ocasiones. Entonces, dependiendo de las necesidades, lo que te he dicho, vas por una rama o vas por otra. Muy bien. Y en todo este tiempo de experiencia en este mundo de la impresión 3D, ¿cuáles son los clientes que más pasan por allí, que solicitan? ¿Qué es lo que más solicitan en impresión? A ver, es que es una pregunta complicada por el tema de acuerdos de confidencialidad. Entonces diré que hay empresas de todo tipo, ¿vale? Desde servicios gubernamentales, dejémoslo ahí, ¿vale?, a empresas privadas que se ponen en contacto contigo y también el cliente particular, que el cliente particular para las pequeñas empresas suele ser el más habitual. Para pedir piezas de cualquier tipo de herramientas. Sí, para cositas de casa o para cualquier tipo de detalle, pues mira, pues se me ha ocurrido que vamos a hacerle algo a un amigo, a mi marido, a mi hijo, no sé qué, vamos a escanear a mi hijo y vamos a hacer una figurita, 1000 historias que se pueden ocurrir, ¿vale? Entonces el cliente particular es una masa muy grande, pero sí que es cierto que para mantener una empresa a flote, normalmente el cliente particular es una cantidad buena, pero siempre se recomienda tener 1 o 2 empresas que te den un trabajo, un flujo de caja continuo. Esa es mi recomendación. Hace poco yo leía un artículo de ciencia actual que se estaba poniendo a la par con el mundo de la impresión 3D y proponían que a futuro era muy posible que se pudieran imprimir órganos humanos. Correcto. ¿Has escuchado un poco de este tema? Correcto, eso es un tipo de tecnología que se está desarrollando, al igual que hay otro tipo de tecnologías que no es un órgano como tal, pero me refiero que también es una textura de carne. Por ejemplo, hay impresoras que también imprimen carne, los órganos sí. No es carne como tal, tienen una funcionalidad, por eso es un órgano, ¿vale? Y sí que diré que existen ese tipo de tecnologías y que, por ejemplo, algo que se está utilizando mucho, pues por ejemplo, es para el tema de sustituir, pues por ejemplo, una oreja
Pues ¿por qué? Porque la gente puede tener un complejo, ¿no? Se puede sentir incómodo, entonces para verse bien o para verse mejor, o gente que ha sufrido un cáncer, para sentirse más cómodo y tal, pues sí que se empiezan ya a hacer ese tipo de cosas. Y relacionado con lo de antes también, que te he comentado el tema de la carne. Aquí en Pamplona tenemos una empresa que tiene una impresora que imprime carne que tú la cortas, la muerdes, la comes y sabe igual que el chuletón de toda la vida. Madre mía. Y a mí me encanta. Pues hay que pasar por allá que nos impriman un buen chuletón. Habrá que probar. Me parece justo que vayamos algún día. Claro que sí. Pues nada, Bar, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros todo este tema de la impresión 3D, que es un tema que está un poco desconocido, que apenas está surgiendo. Y bueno, nada, a ustedes invitarlos a que sigan ahí en mi canal, a que le den like y se suscriban. Y pues nada, Bar, muchísimas gracias. A vosotros. Espero que sigas disfrutando de todo este mundo y esperemos que sí. Ya te veremos por acá en otra ocasión. Me parece genial. Oye, estaré esperando a la próxima visita. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.